En México, según datos del INEGI, casi 1 millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan tareas domésticas y no asisten a la escuela, y el 70% de esta población son niñas. Otras fuentes oficiales nos dicen que el 53.9% de niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza. 23,000 adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron alguna agresión sexual y que 747,000 niñas y adolescentes de 5 a 17 años participaban en alguna actividad económica. Sin embargo, en 2015, 49% de quienes tenían entre 5 y 17 años y trabajaban son del sexo femenino. 7.8% de adolescentes había tenido un hijo. 10.1% de las adolescentes y los jóvenes de 15 a 19 años dejó la escuela porque se embarazó o tuvo un hijo. Y 13.1% se unió en pareja. Sin duda, la situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en nuestro país es preocupante, pero es evidente que se agudiza si se trata de niñas. La desigualdad entre géneros comienza desde la niñez y para erradicarla es necesario cumplir y respetar los derechos de las niñas y las adolescentes a través de la educación en y para los derechos humanos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de qué hace falta hacer para lograr un entorno de equidad para las niñas. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa en vivo y como ya escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de las niñas y precisamente hoy que estamos en vivo, 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña, un día pensado para que las niñas tengan los mismos derechos que los niños y que estos sean respetados. Ya vamos a analizarlo a lo largo del programa. Escuchábamos estas cifras que algunas de ellas pues son para reflexionar, de verdad, son alarmantes. Es una situación que están viviendo los niños y niñas de nuestro país y es eso, no son solamente cifras, detrás de ellos, de estas cifras están estas caritas, esos niños que después se van a convertir en adultos y que si no el día de hoy se interviene, se hace algo por ellos, pues más adelante estamos viviendo las consecuencias. Y precisamente en un día como hoy, este año, el lema es: con ellas, una generación de niñas preparadas. Y es que las niñas hacen un cambio, generan un cambio y lo que hagamos por las niñas en el presente pues se reflejará en el futuro de sus familias y de la sociedad. Les doy la bienvenida con esta introducción y los invito a que veamos primero le quiero agradecer a mis compañeras traductoras de lengua de señas mexicana y que están con nosotros todos los días. Muchísimas gracias a Istiel y a Fabiola por acompañarnos y apoyarnos en esto. Y también saludamos a nuestro público en el estudio. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá para compartir con nosotros sus testimonios, sus ideas. Ya los vamos a escuchar más adelante. Tenemos maravillosos especialistas en el tema de hoy, pero se los presento en un minutito. Primero quiero que vean la siguiente información. Bueno, yo soy Mónica Rábago, directora y fundadora de Yolia Niñas de la Calle AC. Esta es una organización que nace hace 22 años y bueno, con la intención inicial de atender niñas en situación de calle en la década de los 90. Sabemos que este proceso, este fenómeno de los niños en calle ha cambiado. Sin embargo, Yolia, a lo largo de estos 22 años, ha continuado en una línea de atención a la infancia más vulnerable, particularmente las niñas, aunque no por ello dejamos de lado a los chicos. En Yolia tenemos varios programas de servicio o también los llamamos espacios educativos. Desde el 95, cuando inicia Yolia, siempre hemos tenido como meta el poder ir a los espacios públicos en donde hay niños que por sus circunstancias o por sus condiciones de vida no se van a acercar a una institución. Iniciamos con niñas de calle, hoy en día seguimos trabajando en espacios públicos en un programa de comunidad y calle. Este programa tiene dos servicios. Uno es una escuela móvil, que es un dispositivo diseñado por una organización de Bélgica y bueno, que compartimos esta metodología. La intención es llegar a los espacios públicos, reforzar hábitos, reforzar conocimientos y motivar a los chicos a un cambio de vida.
Otro de los programas del Servicio de Comunidad y Calle es un centro juvenil todos los sábados, en donde recibimos niños y niñas de la comunidad y tenemos actividades educativas y recreativas, también de formación humana para su desarrollo integral. Otro de nuestros programas de servicio, otro espacio educativo, es el modelo residencial, en donde recibimos niñas que bien pueden venir haciendo un proceso desde el espacio comunitario o de algunos otros lugares donde nos vinculan a estas niñas. En este espacio residencial tenemos 2 programas de servicio también. Uno es las internas, que son niñas que requieren el servicio de hospedaje y alimentación, y también hay servicio de medio internado o la que llamamos las niñas externas, que trabajan o viven en el rumbo y vienen aquí a recibir los mismos servicios que nuestras chicas. En este espacio residencial nosotros tratamos de que ellas tengan todas las oportunidades de desarrollo de tal forma que ellas descubran sus potencialidades y en el futuro logren ser mujeres de bien, y no solo mujeres de bien, sino mujeres realizadas plenamente, y para ello, bueno, pues hay una serie de actividades. No solo en lo académico, se les ofrece también un servicio de asistencia médica y psicológica, el acompañamiento para su desarrollo educativo, sí reforzando la parte académica, pero fortaleciendo otras áreas como el arte, como la música, el deporte, y bueno, pues ellas a través de estas actividades lúdicas pueden ir desarrollando sus capacidades. Muchísimas gracias por esta información. En esta cápsula vemos algo de lo que ya se está haciendo. De eso queremos hablar, queremos analizar primero pues más a profundidad de lo que algunos ya conocemos con algunas cifras, la situación real de los niños y niñas en nuestro país, pero también conocer asociaciones que ya están trabajando en ello, como la que veíamos. Primero les presento a nuestros invitados especialistas. Gracias por estar con nosotros. María Elena Collado Miranda, líder de programas de acceso comunitario en IPAS México. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, María Elena. También Nisali Brito, ella nos acompaña como directora ejecutiva de Comenta Diálogo de Saberes. Encantada. Gracias, Nisali. Alfonso Paré, asesor de Save the Children México. ¿Cómo estás? Gracias. Y Berta Bocanegra Hernández, directora de Procesos Educativos y Ejercicio de Derechos de Étnica IAP. Gracias. Pues bienvenidos, un tema muy importante sin duda, y nos tocó hoy, justamente hoy, 11 de octubre, el preciso y exacto Día de las Niñas, el Día Internacional de las Niñas. Y pues si les parece bien, podríamos explicarle al público cuál es la situación real de las niñas, bueno, de los niños, niñas y adolescentes, pero específicamente qué distingue la preocupación de hacer un día como hoy para las niñas. Creo que una de las cosas importantísimas que tendríamos que resaltar es las condiciones de inequidad en las que se encuentran en general las niñas, pero también esto es un tema que tiene que ver con adolescentes y con mujeres, ¿no? Esas condiciones de inequidad impiden el pleno desarrollo, la posibilidad de que ejerzan derechos, ¿no? Que tengan esta posibilidad de construcción de una vida plena, ¿no? En donde ejerzan evidentemente el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, en comparación con los hombres, las mujeres se encuentran, y las niñas, se encuentran en una condición de mayor desventaja. Sin duda hay lamentablemente un sector muy amplio, ¿no?, de la población, de la niñez, de la adolescencia, en circunstancias muy abrumantes, pero siempre las circunstancias de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes es todavía peor. En ejemplos concretos, ¿en dónde podemos ver estas diferencias? Pues, adelante. Nosotros en IPAS hicimos una investigación de datos secundarios con información de encuestas, como para ver qué estaba pasando con las niñas en temas de salud sexual y reproductiva, pues en general, y muy específico en violencia sexual y embarazo infantil. Ese era como el tema que nos dirigía a ver qué estaba pasando. Entonces veíamos en las encuestas que no existen, en las encuestas solamente trabajan de 15 años en adelante, ¿no?, que es la edad reproductiva, pero a las niñas las tienen invisibilizadas. O sea, a menores de 15 años nosotros no tenemos datos de encuestas que nos permitan saber qué está pasando con las niñas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es algo preocupante porque sabemos que hay mucho embarazo
infantil, ¿no? Y que mucho producto de violencia sexual, pero no podemos verlo tan fácilmente en las encuestas o en los datos que ya existen. Entonces nosotros estuvimos haciendo un estudio, fuimos a buscar datos en los registros de salud, en encuestas, nos fuimos a las bases de datos y empezamos a ver que en realidad sí era un problema importante. De hecho, bueno, existe la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA, que surgió en 2015 y que ahora pues se está planteando reducir al 50% el embarazo adolescente, pero a cero para niñas menores de 15 años, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante que hay que visibilizar y los datos que hemos encontrado pues sí han sido y sí, es importantísimo. De eso específicamente vamos a hablar en unos minutos más. Y platicábamos, Nizali, antes de entrar al aire de este manual de la desigualdad de género que comienza en la infancia, tal cual así se llama, en un momentito más se los muestro. Y me decías, precisamente ahí está el tema, en la primera infancia. En la investigación que nos dieron y que hizo aquí el equipo de producción, decía que los primeros 10 años no se observaba tanta inequidad en cuanto a los derechos. Si bien estamos con muchísimo que trabajar todavía, pareciera que los niños y niñas cumplen con lo mismo en cuanto a la mayor parte de estos derechos. Sin embargo, cuando ya crecen en la segunda, después de los 10 añitos, ahorita por favor nos lo aclaras si es así, empiezan estas tomas de decisiones por parte de la familia de quién va a estudiar, quién va a trabajar, el tema de la protección a la integridad física, la sexualidad, todo esto. Sí, fíjate que efectivamente, o sea, la desigualdad de género empieza cuando somos niños y niñas, ¿no? Por varias razones. En el caso de México, nacer niña implica nacer en riesgo de desaparición forzada, en riesgo de violencia sexual, en riesgo de abusos de muchas formas, en riesgo de perpetuar la violencia, y está demostrado que nacer niña y nacer pobre es garantía de morir pobre, y no así necesariamente con los niños. No necesariamente un niño que nace pobre tiene la misma garantía, porque cuando crecen, como bien dices, el Estado y la propia sociedad que se construye y se desarrolla en una perspectiva machista le da mucho más privilegios para poder sortear la realidad económica en la que viven. Y también, por supuesto, nacer niña la predispone y nos predispone a ciertos estilos de crianza, donde, por ejemplo, el empoderamiento y la toma de decisión no necesariamente está presente. Y preguntaría a quienes nos ven y nos escuchan, ¿quiénes, por ejemplo, desde que son niñas, la dejaron decidir la ropa que se ponía? Difícil. O quienes, por ejemplo, siendo niñas, se sienten con la misma fuerza de salir en short a la calle si lo comparamos con un niño. Entonces, no es lo mismo nacer niña, particularmente en México, que nacer niño. Claro. Insisto, salir un niño a la calle en pantalones cortos no implica el mismo riesgo que para una niña. Claro que sí. ¿Quieres agregar algo, Alfonso? Sí, adelante. A mí me parece que justamente lo que señala Nizali nos da una pauta de cuál es la razón, digamos, de esta inequidad. Yo creo que estamos hablando de un diseño de sociedad que justamente determina esa inequidad. O sea, somos una sociedad patriarcal, somos una sociedad discriminatoria, somos una sociedad que le asigna roles a niñas y niños diferentes, no a partir de los 10 años, prácticamente desde el momento de nacimiento. Lo que se espera si eres niño justamente, y niña es distinto. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que buscar las causas, las razones de esta situación de inequidad y de la mayor vulnerabilidad que tienen las niñas a lo largo del proceso de su vida, ¿no? Mientras sigamos siendo una sociedad competitiva, mientras sigamos siendo una sociedad que no reconoce a cada una de las niñas, a cada uno de los niños como individuos legítimos que necesitan, que tienen derechos, que ejercen todas sus posibilidades, todas sus capacidades, vamos a mantener, digamos, esta condición de desventaja, de vulneración de derechos grave, particularmente para las niñas. Adelante. Sí, una de las cosas que también tendríamos que contemplar es el tipo de educación que se está dando a toda la sociedad, no solo a las niñas.
Y a propósito de lo que se decía de cuántas niñas han tenido la posibilidad de decidir, también tendríamos que pensar en cuántas niñas también han recibido un modelo como imposición, porque hay un no poder y hay un deber, ¿no? Entonces, también nos podríamos preguntar cuántos de los niños recibieron o han recibido o han jugado con actividades relacionadas con el cuidado y cuántas niñas reciben juguetes o juegan en actividades que las van perfilando para un deber ser, que por ejemplo es la maternidad, ¿no? Entre otras cosas. Y en este sentido específicamente del juego, también cuando observamos al interior de las familias y en cifras está ejemplificado que las niñas pasan mucho más tiempo en actividades, ayudan, por ejemplo, en actividades del hogar, incluso cargar cosas pesadas, están en contacto con fuego, otras que ustedes me pueden ayudar a ejemplificar mucho más que los niños. Desde pequeñitos, su obligación o lo que se espera de ellas es que colaboren en esto del hogar, mientras que tal vez los niños van a participar en actividades que sí pueden ser remuneradas. Sí, a propósito también de lo que decía María Elena de la falta de cifras o información, el tema femenino pareciera ser que no es relevante, sin embargo hay también cosas que podemos ir encontrando, ¿no? Yo revisando a propósito para este programa algunos datos, encontré un documento hecho por InMujeres, ¿no? Bueno, entonces ya hay un análisis estadístico de la estadística de INEGI y a propósito de lo que se estaba señalando en este momento, se señala que, por ejemplo, el 48.5% de las mujeres entre 15 y 19 años se dedican a actividades de cuidado, mientras que los hombres solo el 22%, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay mucho que indagar, hay mucho que investigar, pero de lo poco que nosotros pudiéramos encontrar, también podemos identificar esa inequidad. Claro que sí. Pues ese es nuestro tema del día de hoy, Día Internacional de la Niña. Esperamos todos sus comentarios. También estamos en vivo en Facebook Live. Continuamos y los invito a ver la siguiente cápsula. Canal 11, sumándose a la red de mentorías de la OCDE México y en colaboración con la SEP, realizó 8 cápsulas para dar visibilidad al trabajo de las mujeres en espacios como ciencia, como tecnología, ingeniería y matemáticas. La red de mentorías busca romper los estereotipos de género bajo el espíritu de que las niñas STEM pueden. Y hoy estas mujeres son mentoras y trabajan para desarrollar una serie de acciones que incluyen conferencias, contenido digital, talleres, con el fin de despertar y apoyar el interés de las jóvenes mexicanas en estas áreas. Aquí específicamente en Diálogos en Confianza hemos hecho programas sobre este tema que ustedes pueden buscar en YouTube, los tenemos ahí, las niñas y la ciencia, por ejemplo. Vamos a ver el caso de Ana María Soler. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir. Como decíamos en esta primera introducción, se han hecho muchos esfuerzos para que las niñas y los niños tengan garantizados sus derechos, sobre todo en la primera infancia. Y hablando específicamente de la educación, pues la mayoría de los niños, podemos decir, van a la escuela o reciben una educación básica. Pero ¿qué pasa con la educación media y la educación superior con las niñas en nuestro país? Y también, ¿qué sucede específicamente cuando una niña no va a la escuela? Hay un montón de cuestiones, digamos, que se entrelazan. Por un lado, muchas niñas desertan de la escuela por el tema de cuidado, justamente que decía Berta. Entonces, muchas niñas dejan de ir a los espacios escolares porque tienen que cuidar a sus hermanitos o hermanitas.
Por otro lado, aunque el rendimiento académico sea de excelencia y si se compara con el rendimiento escolar de los masculinos, no necesariamente eso representa que compitan en ingresos. Tengo una amiga maestra, y los que están en el auditorio me van a decir, y me planteaba lo siguiente, decía, las niñas tienen el cuaderno sumamente bien hecho, muy ordenado, sacan 10 en la calificación, el problema es cuando se gradúan y cuando quieren acceder a puestos de trabajo y puestos directivos, porque nos pagan mucho menos de la mitad que los hombres por el mismo esfuerzo y por el mismo conocimiento. Entonces, la desigualdad efectivamente es un tema, por un lado, de poder, y no nos han enseñado, y cuando éramos niñas nos enseñaron que el poder no es femenino, que el poder es masculino, y el poder es saber. Parte de lo que nos da poder a la sociedad en general es cuando sabemos cosas. Y las niñas que saben mucho, y las adolescentes que saben mucho, una manera de volver a enseñarnos que no somos capaces o que no merecemos ese reconocimiento es a través de pagarnos menos. Sí, y pagarnos menos ya es como, pues ya en una edad más adelante, más adulta, pero cuando en una familia se decide, por ejemplo, quién de los hijos va a estudiar, y muchas veces se decide que es el hombre. Es el hombre. ¿Por qué sigue sucediendo eso? Tiene que ver con esta idea del modelo que se tiene que seguir, y el proveedor es el hombre. Entonces hay que preparar al hombre porque es el que tiene que realizar después esta tarea, ¿no? Entonces, este modelo, pues evidentemente hace mucho daño a las mujeres, pero también algo que tendríamos que ir colocando es que en estas condiciones de patriarcado hay condiciones de, digamos, injusticia, inequidad para ambos, aunque sí, con frecuencia somos las mujeres las que llevamos la peor parte. A mí me gustaría recuperar algunos de los datos estos que mencionaba en esta recuperación que hacen mujeres de los datos de INEGI, ¿no? En donde se señala que entre las chicas que están entre los 15 y los 17 años, el 17.9 no asisten ya a la escuela por un asunto de falta de recursos. Y en el caso de los hombres es el 13.8. Es decir, que ante una situación de falta de recursos, quien va a ser entonces sacrificada es la mujer, ¿no? Y es en función de este deber ser. ¿Para qué vas a estudiar si tú vas a ser un sujeto de protección? También este es otro de los modelos que nos hace tanto daño. Las mujeres tenemos que estar bajo el cuidado, ¿no? Somos las cuidadoras de los niños, de los ancianos, ¿no? Pero a su vez somos cuidadas por los hombres, ¿no? Entonces, si va a haber alguien que nos va a proteger, no tiene sentido que alcancemos un nivel de desarrollo. Y eso, por supuesto, nos coloca en una condición de desigualdad, pero de desprotección absoluta, ¿no? Acá ahora les quiero compartir otro dato sobre el porcentaje de mujeres que no tienen posibilidad económica, ¿no? Bueno, ahora ahorita lo encuentras y lo comparto. Mientras ¿no? lo encuentras, me gustaría preguntarles de qué manera esto pues va perpetuando la pobreza, porque se queda la niña en casa, no estudia, y qué es lo que va sucediendo con toda la familia, con la niña y con su entorno. Sí, vemos que existen situaciones de mucha limitación para estas niñas, porque bueno, no tienen educación, no hay acceso tampoco a la vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que queda es, pues muchas veces toda esta concepción de la maternidad, de casarse, ¿no? Decir, bueno, pues entonces vincúlate con alguien o ten un hijo y entonces ya construyes una familia, ¿no? Y entonces ya construyes ese plan o proyecto de vida que está como muy en la mente. Y que te impusieron, porque a lo mejor como niña no es lo que tú querías. Sí, no es un quieres. Proyecto instalado, ¿no? Exacto. En realidad no es algo en lo que ellas tomen decisiones, ¿no? Incluso vemos cuando en las escuelas hay embarazos, por ejemplo, no existe un cuestionamiento de, bueno, yo quería eso o no lo quería, sino que es, pues bueno, ya te embarazaste, pues ya tienes que hacerte cargo, ¿no? Entonces, como todo está muy dirigido a la reproducción en las mujeres, entonces también no hay mucha necesidad de que tú sigas estudiando, porque bueno, la idea es que tú
te vincules con alguien que pueda mantenerte, que pueda darte, sostenerte, ¿no? Ahora, eso se vuelve una verdadera fantasía, ¿no? Porque el suponer que alguien te va a dar todo tampoco es una realidad, porque también otra de las manifestaciones de esta inequidad es la violencia económica que ejercen una gran cantidad de hombres hacia sus parejas, ¿no? El dato que les quería compartir es verdaderamente alarmante, es un dato nacional. Mujeres de 15 años y más, el 74.8 está sin ingresos propios, mientras que el 25.2 de los hombres, ¿no? Sí, entonces es triple dato, ahí. En algunos datos era el doble en mujeres y este es el triple. ¿no? Y preguntaba yo por eso, ¿cómo se perpetúa? Porque, a ver, está una mujer en una situación de violencia, si ya lo ejemplificamos en una vida adulta, y si tratas de buscar cómo ayudarla, pues nunca aprendió tal vez alguna profesión, entonces, digo, nunca es tarde, empiezan a prepararse y empiezan a encontrar la forma de mantenerse, de tener un ingreso económico, pero es un problema que se pudo haber visto, visibilizado, como lo hacen instituciones como las que ustedes representan, desde la primera infancia. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se visibiliza más allá? Porque es parte del modelo económico. O sea, lo que ha sucedido en México y en otros países a partir de este modelo neoliberal que es profundamente devastador de las condiciones de vida de la población en general, me parece que nos da pautas o pistas de lo que sucede también en términos de inequidad hacia las niñas y niños, ¿no? Digamos, en este modelo las personas, los seres humanos, somos explotables, somos excluidos, pero también podemos ser consumidos. Sí. Y en esa lógica, la visión de las personas como bienes consumibles, me parece que, digamos, explica en muchos sentidos esta exclusión de las niñas. O sea, a las niñas se les asignan papeles en donde esa posibilidad de explotación es todavía mayor que la que se puede dar con respecto de los niños. En la manera en la que pueda ser utilizado, seas útil y esto genere alguna situación de beneficio económico. Las niñas son muy buenas en todos los planos, ¿no? En el plano del cuidado, por ejemplo, de las personas, tienen otra sensibilidad, tienen una manera de acercarse a la protección, que es como esencial, digamos, ¿no? Pero también son muy competitivas en los demás planos. Entonces, justamente ese diseño, ese modelaje social va digamos, explicando por qué esa explotación, por qué esa inequidad se da más con respecto de las niñas que de los niños, ¿no? Permíteme tantito para que veamos la siguiente cápsula que también nos da un testimonio y retomamos para seguir hablando de esto. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. A mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la tierra. Decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. Decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. Después de muchos años, investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. Pues en estos ejemplos que hemos visto, es claro que ellas pudieron y tuvieron la posibilidad de decidir, tal vez hubo una familia detrás que procuró o buscó que ellas fortalecieran ciertas áreas como específicamente las ciencias, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces cuando sí vemos estos ejemplos donde sí se fortalece el bienestar de las niñas y donde se procura que ellas puedan elegir?
¿Qué beneficio general se obtiene? Mira, yo creo que tanto el empoderamiento, como estos casos que vemos en la cápsula, como a la inversa, la pobreza, la exclusión, los roles y los estereotipos, son exactamente igual que cualquier enfermedad, como la diabetes, por poner un ejemplo, se heredan y se perpetúan si no tienen correctivos, es decir, si no encontramos acciones que reparen en el caso de aquellas que viven con pobreza o con violencia, si no encontramos espacios de restitución de derechos a esa niña que empezó siendo pobre y siendo indígena, a lo que le van a suceder a su familia es exactamente la misma condición de exclusión. ¿Qué se tiene que hacer? Reparar a tiempo, es decir, que haya una manera adecuada, eficiente y oportuna de acceder a los servicios, particularmente públicos, para que todos los temas de empoderamiento puedan ser efectivos. Según algunos análisis, da cuenta, por ejemplo, que podemos heredar pobreza, pero también, una de las cosas que hablábamos ahorita, resiliencia. Entonces, una mamá que llega a segundo de secundaria puede heredarle 2 grados más a su hija en términos escolares. Es decir, una adolescente que termine la preparatoria y que pueda llegar a la universidad y terminar una carrera, si decide ser mamá, puede heredarle a sus hijas o a sus hijos al menos 2 grados más, es decir, que sus hijos tienen capacidad de terminar al menos el doctorado. Con esto que dices, heredar es transmitirle la idea, fomentar, procurar que sigan y continúen 2 años más. Así es. Y también los espacios para la toma de decisión. Y en eso sí es verdad que los adultos somos modelos también. Entonces, si mi mamá tiene muestras de hacerse de manera autónoma y tomar decisiones y ejercer de manera libre sus derechos, eso lo modela con sus hijas y sus hijas lo replican. Y entonces un desafío ético que tenemos quienes somos mamás o quienes somos maestras o los hombres que quieren cuestionar sus masculinidades y ser hombres más que favorecen más a las mujeres, es ayudar a que las niñas y los niños vean ejemplos distintos. Claro, sí, pues es que en el ejemplo se van basando. Incluso creo que es importante también construir entornos favorables, ¿no? Porque nosotros lo vemos ahora, tenemos un proyecto en escuelas, entonces vemos que de repente hay normas sociales al interior de la escuela que reproducen, ¿no?, estas desigualdades. Y al parecer, bueno, parecen como muy naturales, ¿no? O sea, como que todo es muy natural, así son las cosas, no cambian. Pero cuando de repente entramos proponiendo otras formas de ver a los hombres, a las mujeres, entonces se empiezan a ver cambios, ¿no? Y a veces esos cambios pues no generan tanta, a veces no son tan... Son incómodos. Son incómodos para las personas, ¿no? A veces sí es como, no, ¿por qué estás hablando de esto, no? Si nosotros ya teníamos aquí el mundo muy construido, ¿no? Entonces creo que un reto es tratar de construir, bueno, así como decías, en las casas, en las familias, pero también irnos en el trabajo, en el área laboral, en las escuelas, construir estos entornos favorables. Pero también es que yo, mientras las escuchaba, pensaba, bueno, es que muchas de estas situaciones ni siquiera somos conscientes de que las estamos perpetuando. Creo que por ahí también tendríamos que empezar por mencionarlas tal como son, por visibilizarlas y entonces poder actuar en consecuencia. Pero en algunos casos ya estamos tan acostumbrados y tan mal acostumbrados, diría yo, por ejemplo, en casos de violencia en donde ya son parte de, y cómo poner entonces ahí el ojo y decir, basta, esto no es correcto, no es adecuado, no puede ser, no porque durante años se haya violentado en esta comunidad a las niñas o a los niños, o porque en esta familia la costumbre sea que se golpee o que no hablen o que no tengan derechos, tiene que continuar siendo así. Sí, es un trabajo muy arduo porque estamos tratando de construir un nuevo modelo que implica lo que dice Alfonso, esta transformación de un sistema económico, de un sistema ideológico, de una cosa que ha parecido siempre tan natural, tan de nosotros. Entonces hay que ir pensando en que tenemos que trabajar en todos los planos en donde las mujeres y los hombres nos vamos desarrollando. Entonces es la familia, es la escuela, porque este modelo está en todos estos lugares, ¿no? A mí me gustaría colocar 2 elementos también que son importantes, así como los elementos de resiliencia pueden ser elementos heredados, también están
los otros componentes negativos, ¿no? Regresando nos hablas Claro. de esto, tenemos que hacer una pausa. Este fin de semana no te puedes perder Diálogos Fin de Semana. El sábado, en Vida Digital, Rocío Brauer nos hablará de la cobertura universal en telecomunicaciones, los beneficios económicos y sociales que traen consigo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han permitido la creación de las políticas públicas que pretenden garantizar el acceso a la información a través de los servicios de radiodifusión, telefonía e Internet a todos los sectores de la población. Conoce cuáles han sido los avances. El domingo, reflexionemos en lo que implica el acoso laboral. El acoso laboral o mobbing es una forma de maltrato psicológico o moral que se caracteriza por un hostigamiento persistente y sistemático que se ejerce hacia un colaborador en un centro de trabajo que puede generar ansiedad, frustración, baja autoestima, entre otras cosas. Opina en nuestras redes sociales. Sandra González Rull y Oscar Virués te esperan. Muchas gracias a todos los que ya nos han dejado sus comentarios en redes sociales. Saludamos a todos los que en Facebook Live dejan su opinión. Gina Arellano, es necesario reiterar el tema cada día a nuestra retrógrada sociedad para intentar el cambio. Exactamente hoy, Día Internacional de la Niña, pero todos los días tenemos que pensar en estos temas. Saludos a Sunshine Hernández, Silvia Villaseñor, Chabeli Castillo, que saluda desde San Luis Potosí. Dice, gracias por compartir temas tan interesantes. Es un gusto verlos y escucharlos. Se agradece este tema, nos dicen muchas personas también. Felicitaciones. Y por acá teníamos comentario, dice, eduquemos hombres, no machos, vamos a educar en igualdad. Me encantan estos comentarios porque ya nuestro público pues como que sí, ya está familiarizado con el tema. Gracias, más adelante lo seguimos leyendo. Se nos quedó pendiente los dos puntos. Estabas hablando de resiliencia. Ajá. Y vas a ampliar el otro aspecto. Como los componentes positivos y negativos con los que tenemos que trabajar todos quienes estamos tratando de romper estos modelos, ¿no? Y hay también una categoría importante que los educadores y las propias personas que vivimos estas problemáticas tenemos que reconocer, y es la indefensión aprendida, ¿no? Este modelo, ¿no?, que nos permite ver la situación de violencia como algo natural, ¿no? Con una gran frecuencia se considera que dentro de la relación de pareja, que es uno de los tantos espacios en donde se vive violencia, vemos esta indefensión aprendida. Entonces, con gran frecuencia, así como la madre puede ser un ejemplo a seguir para bien, para estos procesos resilientes, también puede ser negativamente un ejemplo a seguir con este modelo de indefensión aprendida, en donde no es posible romper con ese círculo de violencia, ¿no? Entonces, sí, quienes estamos tratando de construir mejores condiciones de vida, tenemos que ver que estamos ante un tema sumamente complejo y que tenemos que buscar todos los recursos, absolutamente todos los recursos para la construcción de un modelo más igualitario. Claro que sí. Y Alfonso, tú también querías agregar. En ese sentido, yo creo que de lo que estamos hablando es de patrones de crianza. O sea, cómo definimos justamente el destino, el ser, la identidad de las niñas y de los niños. Yo creo que ahí tenemos que avanzar hacia un modelo de educación diferente, o sea, un modelo, nosotros lo llamamos de la educación para la paz y la ternura. O sea, tenemos que empezar a superar esta idea de la violencia, de la competencia, del individualismo, de los estereotipos de género, y encontrar que hay cualidades humanas que le pertenecen a niñas y niños que tenemos que desarrollar y aprender, no importa nuestro género. Justamente esta diferenciación de género me parece que es importante en términos de buscar la equidad, pero también tiene que replantearse un poco desde la visión justamente del rescate de las cualidades humanas, que no son patrimonio de las niñas o de los niños. Por más que tengamos capacidades diferenciadas, ¿no? Me parece que las capacidades de las niñas
son más que evidentes con respecto de las capacidades de los niños, creo que tenemos la posibilidad también de educar a los niños en una visión diferente, para que puedan, digamos, desarrollar estas capacidades que sí son como muy claramente identificadas como femeninas, digamos. Claro, ¿no? es que yo creo que si a niños o a niñas se les da la oportunidad de familiarizarse con estas capacidades, ambos las pueden desarrollar. Hay excelentes niños cuidando también, o sea, que desarrollan el gusto por ser cuidadores de alguien, porque les gustan las actividades que se han considerado muchos años como femeninas en la cocina, en el hogar. Y por el otro lado, hablábamos hace ratito de las niñas y la ciencia, que durante muchos años se pensó que los ingenieros pues tenían que ser solamente los varones, y todas las materias que tenían relación con matemáticas pues eran completamente destinadas para los hombres. Y creo que hay un aspecto, perdón, que tiene que ver con las emociones. O sea, se le quita a los niños la posibilidad de contactarse con sus emociones, claro, con su sensibilidad. y esas emociones sí parecen ser legítimas para las niñas, ¿no? Y eso también genera una diferenciación que me parece va determinando el papel y el rol de las niñas y de las mujeres. Aunque pareciera ser que el reconocimiento de la emoción de las mujeres siempre es un signo de debilidad. Exactamente. ¿No? Entonces, claro. porque tampoco hay una validación positiva de la emoción, ¿no? Claro. Entonces, si lloras, claro, ¿cómo claro. no? Pues Y porque eres niña, o el último ¿no? que llegue es niña. Así también. Pero en el momento en que los cierto. niños pueden adquirir esa posibilidad, entonces valoramos la emoción como una parte de la riqueza humana, y entonces nos permitimos que los niños puedan identificarse con la ternura, con el amor, con el cuidado, con términos de relación diferentes con sus congéneres, ¿no? Y yo, a partir de lo que hemos hablado acá, 2 recomendaciones al público que nos mire y nos escucha. La primera es que saquemos los temas tabú del closet. O sea, no es posible generar resiliencia y no perpetuar ni la violencia ni la pobreza si dejamos temas ocultos que no se hablan en las familias, porque eso es el semillero más vital para que se sigan perpetuando. Entonces, si hay situaciones dentro de las familias de violencia, de acoso, de violencia sexual, entre otras cosas, se vale hablarlo. Se vale decir, mamá, no sé qué hacer. Se vale preguntarle a los hijos, oye, a los hijos varones, ¿cómo te sientes con este tema? ¿Qué opinas de los derechos de las niñas? ¿Qué opinas de los derechos de tu hermana? Saquemos los temas tabú, pongámonos en la mesa. Hay temas más difíciles que otros, hay unos que necesitan especialistas para abrirlo, y hay otros que se pueden manejar perfectamente en la casa. Y la segunda recomendación es esa: vamos a escuchar qué tienen para decirnos los niños y las niñas, y particularmente las niñas, frente a las graves violaciones de derechos humanos que estamos viviendo en México. En el último sexenio, por ejemplo, la desaparición de niñas incrementó en un 200%. Y me encantaría que las familias le preguntaran a sus hijas, ¿cómo te sientes cuando tomas el transporte público para ir a la preparatoria? Y que le pregunten a los niños, ¿cómo puedes acompañarla para que se sientan más seguras? Y también eso que dice Alfonso, se vale preguntar, ¿qué necesitas hacer, no solo para acompañar a las otras, sino para tú reflexionar sobre tu masculinidad en el caso de los hombres? Escuchemos y saquemos a los temas tabú. No nos ayuden. Claro que sí. Tú estás hablando y tocando un punto importantísimo, del cual también vamos a profundizar en esta extrema violencia, llegando a los feminicidios. Pero antes, también una forma de violencia que es constante en las niñas y en las mujeres es la violencia sexual. Por eso los invito a ver la siguiente cápsula. Es una entrevista con Eliana Olaizola, directora de IPAS México, sobre el estudio Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México. Este estudio se llama Violencia Sexual y Embarazo Infantil, lo realizó IPAS México, y digamos, los principales hallazgos de este estudio fueron confirmar la hipótesis principal que nos llevó a hacerlo, que es que el embarazo en niñas de 10 a 14 años en México no es el producto de adolescentes o niñas teniendo relaciones con otros adolescentes, sino de niñas que están siendo obligadas, coercionadas o manipuladas para tener, relaciones sexuales con adultos, en donde el contexto es una situación en la que se les retira el derecho de negarse a estas relaciones sexuales y de total desprotección.
Básicamente las 3 recomendaciones que este estudio arroja, que IPAS arroja hacia los tomadores de decisiones y hacia todos los niveles y prestadores de servicios, no solo de salud, sino también legales, educación, etcétera, involucrados o relacionados con esta población víctima de violencia sexual, es que necesitamos que estas políticas se realicen y luego se lleven a cabo, se aterricen, se implementen en todos los niveles hasta llegar a comunidad y que se involucre a la comunidad para erradicar conductas que, por ejemplo, el estigma contra el aborto o el embarazo en adolescentes, conductas que son con discriminación por género, conductas que erradiquen la violencia para que de verdad todas las demás acciones que se implementen puedan tener sus frutos. La segunda recomendación, que también nos parece crucial, es que se puedan tener o se puedan asegurar que la aplicación del ENAPEA, de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, se puede aplicar a todos los niveles, que haya capacitación de los prestadores de servicios de salud, de educación, de justicia, para que estén familiarizados con la violencia sexual, que sean capaces de identificarla y de brindarle a la menor toda la asistencia que necesita, que se hagan cumplimiento de las normas de salud, incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo en estas menores en caso que el embarazo sea producto de esta violencia sexual, y asegurar sobre todo todos los recursos necesarios para que estas acciones implementadas tengan sostenibilidad y continuidad en el tiempo, recursos materiales, estructuras, medicamentos, que todo esté, digamos, asegurado y que no sea solo una implementación en un momento que luego cae. La tercera recomendación, también muy importante para poder darle seguimiento a todo esto, es el registro de datos. Este estudio lo que nos arrojó como primera conclusión fue que no hay datos suficientes para esta población de 10 a 14 años, por lo tanto todas las variables y todo lo que tuvimos que hacer fue indirecto, cruzar variables para poder sacar un aproximado o una estimación de qué realidad tienen estas menores. Se necesita que estos datos sean registrados de manera clara y específica para que se le pueda dar, para que se pueda tener la foto actual de qué está pasando con estos embarazos en niñas, en qué contexto se produce, y luego poder dar seguimiento a qué impacto están teniendo las medidas implementadas. Uno de los impactos más importantes que encontramos en el estudio que tienen los embarazos en estas menores de 10 a 14 años es el impacto psicosocial, y esto se relaciona con un rezago educativo importante. El de haber tenido un niño es la 4ª causa de abandono escolar, es un desigual acceso a oportunidades de desarrollo y barreras para obtener empleos que impliquen formación previa o experiencia, ya que estas menores quedan fuera del marco laboral. Suelen tener mucha mayor necesidad de apoyos gubernamentales y tienen menores herramientas de crianza y tienen expectativas irreales respecto al comportamiento infantil. Y esto es muy importante porque lleva a crianzas más punitivas de estos niños, y esto puede o podría potencialmente alimentar el círculo de violencia. Madres con crianzas más punitivas porque no tienen las herramientas, niños criados bajo estas medidas más violentas o punitivas podrían alimentar este círculo. Muchas gracias por esta información de IPAS México, y precisamente nos van a platicar cómo trabajan algunas de las personas que forman parte de ellos. Y en Ecatepec, tú me decías que eres de Ecatepec, Adelaide, cuéntanos tú, cómo has trabajado, cuál es tu experiencia, de qué manera, cómo es esto de ser promotor, me decían. Ok, yo soy representante de la Prepa 314. Nosotros somos promotores de derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos tanto como con mujeres y con hombres. Nosotros les decimos, ¿sabes qué? Que tú como joven tienes el derecho de decidir con quién tener relaciones, el derecho de decidir qué método anticonceptivo usar, el derecho de decidir cuándo, pero también les damos los diferentes métodos anticonceptivos para que sepan. No nos cerramos un tabú que solo se les dice a los hombres que tienen que cargar su condón, sino también con mujeres. Se les habla también de violencia sexual, violencia en el noviazgo, y hablamos de chavos con chavos para que haya confianza entre nosotros, y si llegan y nos preguntan, ¿sabes qué? Que me está pasando cierta situación y quiero preguntarte. Un problema notable en nosotros es que los papás se cierran mucho. Hemos dado conferencias en ferias de la salud sexual y los padres solo se paran y se salen porque no es un tema adecuado que se tenga que hablar en una escuela. Les da miedo tal vez, ¿no? O ¿cuál es el rechazo que ustedes enfrentan? Que los padres no quieren que se les diga, principalmente con mujeres, los papás no quieren que se les diga, ¿sabes qué? Que tú tienes derecho a decidir, ¿sabes? Solo que los papás no quieren. Los papás no quieren escuchar sobre orientación sexual, los papás no quieren escuchar sobre, ¿sabe qué? Que su hija ya
ya salió embarazada o su hijo ya va a tener un hijo. Entonces, pues estos son sus responsabilidades, pero también hay otras opciones. ¿Y cómo te has sentido a través del trabajo que has hecho? ¿Qué te ha dado a ti en tu desarrollo? ¿De qué manera te has sentido mejor persona, tal vez, de comunicar esta misión a otros jóvenes? Al hablar con personas de mi edad y te pregunten, pues, ¿qué pueden hacer teniendo una situación? Que saben que tú vas a estar abierto a escucharlos de cualquier forma. Pues muchas gracias. Creo que es importantísimo esto que dicen, que es de jóvenes a jóvenes. ¿Cómo lo ves tú, Ulises? Bueno, yo vengo de la delegación Iztapalapa representando al CONALEP Iztapalapa 4 y pues sí, como dice mi compañera, hay muchos padres que no tienen como esa confianza de acercarse a los hijos y yo creo que lo que IPAS trató de hacer con nosotros, los promotores jóvenes, es que nosotros nos capacitemos y podamos darle esa información a los jóvenes para que así tengan confianza de cualquier duda y pues ahora sí que no los juzguen, porque ese es el miedo que ellos tienen. Y pues esto me ayudó muchísimo cuando nos capacitaron, porque más aparte de que me ayudó en mi vida sexual, conocí mis derechos, pues ahora sí que es padre poder ayudar a gente y que te digan, ¿sabes qué? Gracias porque me ayudaste y me escuchaste. Claro. Es muy padre interactuar con jóvenes y pues también es padre que nos tengan confianza en nosotros, claro, de que nos dan... Sí, que ya están capacitados, pero Ajá. sí, como dices, es un aprendizaje de ambos lados, ¿no? Lo que ustedes le pueden transmitir y de lo que ya aprendieron, pero también las experiencias de estos jóvenes a ti también te enriquecen. Sí, exacto. Es lo que... Es como para mí, no puedo estar en esta situación y es lo que yo trato de hacer, ponerme en la situación de ellos y pensar, no, pues le puedo ayudar en esto, le puedo decir en esto, darle todos los conceptos para que él pueda resolver su problema o sacarse de dudas, en dado caso. Pues muchísimas gracias, Ulises. En un momentito más voy contigo, Iris, para que sigamos hablando de esto. Tenemos unos segunditos, María Elena, si nos quieres ampliar un poquito más del programa que se trabaja en este tema. Sí, estamos trabajando en 10 escuelas, 4 en Ciudad de México, 4 en Estado de México y 2 en Guanajuato. Y la idea es que los propios jóvenes puedan dar esta información con sus pares y también es como darles esa confianza y esa responsabilidad a ellos, porque muchas veces a ellos decimos los adolescentes pues no son responsables, no tienen capacidad, entonces nosotros estamos tratando de darles esa responsabilidad e incluso creo que también es importante mencionar las autoridades. Claro que sí, vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Día Internacional de la Niña, que es hoy, precisamente 11 de octubre. Estamos completamente en vivo y agradecemos muchísimo todos sus comentarios en redes sociales, las llamadas vía telefónica. Y los invito a que mañana no se pierdan el tema, el programa. Vamos a hablar de la unión libre al matrimonio. Hay parejas que deciden permanecer en unión libre y establecerse así por mucho tiempo o quedarse así sin los papeles como tal o sin hacer oficial un matrimonio. Hay algunos que deciden primero probar de esta manera y después llegar a la parte del registro civil. De todo esto vamos a hablar el día de mañana. Si tienen algunas dudas, cuál es la diferencia, de qué manera puede convenirte más o prefieres estar, si hay alguna mejor o no lo es, sin hacer juicios, pero con su testimonio. Vamos a hablar el día de mañana de la unión libre al matrimonio. Y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo. No tenemos resumen todavía, yo ya me ando confundiendo, pero bueno, vamos entonces a continuar con el tema. Acá les decía yo que Iris nos va a compartir, también ella es orientadora y nos va a compartir su experiencia, cómo trabajas con los jóvenes y lo que nos quieras decir en el tema específico de las niñas el día de hoy. Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de estar aquí. Somos portavoz de una generación, de varias generaciones, con la apertura de espacios mediáticos a través del trabajo colaborativo con instituciones de salud. Hemos notado que hay más toma de conciencia o hay más conciencia en la toma de decisiones por parte de los adolescentes en cuanto a ejercer sus derechos. Ellos tienen el hambre de tener conocimiento, de saber a qué tienen derecho, pero también sus obligaciones. Pero como bien ya lo expresaban en el panel, es cierto y es a veces triste encontrarnos
que hay espacios donde podemos generar información, pero dentro de la familia, del hogar, los padres principalmente, son aquellos que blindan esta información y no nos permiten llegar de manera adecuada a los jóvenes. Hemos impartido conferencias a través de diferentes acciones en la preparatoria 314 y nos encontramos con este tope, con los padres de familia, con baja asistencia, de hecho, de los padres de familia. A veces no asisten o hay incomodidad por tratar ciertos temas sexuales. Vemos bien la parte de darle un preservativo o cuidar al hombre, pero cuando damos un preservativo a las mujeres o a las niñas, nos topamos con incomodidad, con enojo, inclusive de la madre de familia o del padre de familia. ¿Y de qué manera ustedes influyen en esto? O sea, ¿qué tipo de acciones toman o ejemplos para que los papás puedan ver más allá de lo que durante años tal vez les enseñaron? Nosotros hacemos escuela para padres, tenemos varios programas de manera preventiva que trabajamos en la educación con los jóvenes, con los padres de familia, tratamos de ir de la mano, brindándoles información con este proyecto, que los chicos sean los que expresan sus inquietudes, sus incomodidades, que expresen qué es lo que les molesta, cuál es la inquietud que ellos tienen y hacerles saber que ellos también tienen derechos que no siempre se ejercen y hacer conciencia de que los jóvenes de hoy necesitan padres de hoy. Claro que sí. Y es que también, bueno, de esta opción que escuchábamos antes de IPAS, es natural que los jóvenes pues se acercan a sus pares, ¿no? A gente de su misma edad y se identifican más. Tal vez no sea tan sencillo hablar con tu mamá o con tu papá de estos temas y con una institución, unas herramientas como las que ustedes favorecen y promueven, pues me parece que es muchísimo más sencillo o más fácil abordarlos. Muchísimas gracias, Iris, por toda la información de nuestros invitados. Recuerden que la pueden consultar más adelante en redes sociales. Y precisamente, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de una mamá? Porque estábamos escuchando que las mamás, que los papás que no participan o que tienen miedos. Bueno, Betty, ¿tú qué opinas? Nosotros venimos de escuela para padres de la secundaria 23 y bueno, por ejemplo, yo me acerco mucho a la secundaria, soy como presidenta, precisamente porque a lo mejor mi hija luego no tiene la comunicación conmigo a través de niños de su edad. Puedo ver de qué manera yo puedo acercarme a mi hija para hacer pláticas. Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia es que mi esposo a lo mejor fue educado de otra manera. Yo siento que la sociedad en la que vivimos crecimos con educaciones diferentes, ¿no? A lo mejor a unos nos golpeaban, a otros no. Yo, por ejemplo, ahorita yo comento con mi hija que yo a partir de los 17 años tuve una vida activa sexual, es la edad que tiene ella. A veces yo la dejo salir con los amigos, pero yo platico con ella a lo mejor lo que mi mamá no platicó conmigo. Yo le digo, tienes que estudiar. Yo terminé mi preparatoria. Yo salí embarazada de mi hijo el mayor, tiene 25 años. Entonces yo le platico toda esa experiencia que yo viví, que no tuve la comunicación, no tuve, por ejemplo, que mi mamá me dijera, ¿sabes qué? Puedes quedar embarazada por esto, por esto. Mi esposo todavía tiene un poquito el temor de decir. Más, por ejemplo, con la niña, porque dices que también tienes un hijo. ¿Cuál es la diferencia en miedos? ¿Qué les da más miedo de su hija? Que tome, yo como le decía yo a mi hija, a mí el más miedo que me da es con quién te fijes, con quién termines. Yo siento que debes de conocer primero a la persona, cómo vive el ambiente familiar, porque si son de familia, por ejemplo, que la mamá golpea al hijo y con el niño que ya es el padrastro o algo, es a la familia que vas a llegar. Entonces a mí me da miedo que nosotros tratamos, yo nunca le he pegado a mi hija, siempre trato de tener la comunicación. Ni a tu hijo. Ni a mi hijo el mayor. Por eso te preguntaba, porque a lo mejor... A lo mejor porque yo, a lo mejor de repente mi mamá se le daba que peleaba con mi papá y nos pegaba a mi hermano y a mí, entonces yo me pongo en el lugar o sea, en ese momento, yo le llamo, yo en vez de regañarlos que salió mala calificación, trato de acercarme a ella y decirle, a ver, ¿por qué sacaste mal calificación? O sea, yo trato de tener... O sea, toda la comunicación con los tres. Pues sí, es muy importante, Betty. Muchísimas gracias por animarte a compartirnos este testimonio, sobre todo de una mamá pues que está preocupada por generar mejores fuentes o vínculos de comunicación con sus hijos. Me gustaría preguntarles de qué manera toda esta información sobre los derechos sexuales puede influir en que podamos tener estos derechos igual para niños que para niñas. ¿Por qué la importancia de enfatizar este tema para el desarrollo de las niñas?
Pues yo puedo decir dos cosas. Uno, que el inicio de la vida sexual en México está iniciando a los 12 años, para niños y para niñas. Pero el erotismo, sentir placer, está empezando a los 10 años. Ajá, y vemos que los cuerpos de las niñas y de los niños se están desarrollando mucho más que cuando yo tenía 12 años, hace un ratito. Y le tengo una buena noticia y una mala. La buena es que podemos prevenir embarazos y que podemos aperturar a escuchar, como usted bien lo hace con sus hijos y con su hija, para darnos cuenta de los niveles de riesgo y acompañarles. La mala noticia es que difícilmente, si no tenemos una buena comunicación con nuestros hijos, vamos a saber cuándo y con quién se inician. Para eso, dos propuestas. La primera es que podamos, insisto, escuchar. Diría mi suegra que el diablo está en los detalles. Ajá, entonces de repente nos aburre escuchar las historias triviales, pareciera, que nos cuentan los niños y las niñas. Oye, mamá, es que fulanito se cayó y se le salió un zapato, y eso a ellos le da risa, pero a mí, que me lo cuenten cuando estoy cocinando, cuando tengo que entregar un trabajo, lo primero que le puedo decir es, cállate y cuéntamelo después. Pero ese cuéntamelo después a los niños y a las niñas le da cuenta de que su mamá o su papá no está emocionalmente disponible para escuchar los detalles que los papás sí quieren cuando hay una situación de riesgo. Y entonces los papás sí quieren saber si el maestro la mira de una manera poco apropiada, sexualmente hablando, si en el trayecto a la escuela sufrió abuso, y ahí sí queremos saber detalles, pero ese estilo de comunicación detallada no la estamos construyendo con niños y niñas. La invitación a los papás y a las mamás es que inicialmente escuchen todos los detalles que tienen para contarle, desde la vida trivial, desde el que se cayó y se le salió un zapato, porque eso es lo que nos va a dar pie para que nos cuenten otro tipo de cosas, incluyendo si tienen ganas de empezar su vida sexual activa y con quién. Eso no nos lo van a decir si no conocemos otras cosas que, insisto, parecieran sin importancia. Y la otra recomendación es que estimulemos, por favor, la denuncia. No hay que llegar a los MPs para estimular la denuncia en los espacios escolares, familiares o comunitarios. Yo siempre digo que el mejor MP empieza en tu casa. ¿Cómo? Desarrollando espacios donde los niños y niñas puedan denunciar las cosas que no les gustan, aunque nos incluyan como mamá y papá. Entonces, si tienen hermanos, que puedan denunciar cuando su hermano le arrebata el control de la televisión y no los deja ver el programa, Diálogos en Confianza, por ejemplo. Ajá. O cuando van a la calle y no, el vecino o la vecina no les saludó. Esos son espacios de denuncia, porque los niños empiezan a identificar a un adulto o a una adulta referente para comunicar lo que no le gusta. Y entonces eso que no le gusta puede ser que el vecino la mira y no la saluda, o que el vecino le dice que se ve muy guapa y ella tiene 12. Es que qué importante esto que mencionas, sobre todo cuando, retomando el tema de la violencia sexual, sabemos estadísticamente que esta violencia donde más se da es al interior del hogar, con gente cercana. Entonces, qué importante fomentar en los niños conocer sus derechos y saber decir no, que no se callen y que denuncien. Creo que querías agregar también. Sí, a mí me gustaría también considerar que los padres y las madres lamentablemente, no han tenido todos los recursos para el desarrollo de estas habilidades que les permiten ser buenos padres y buenas madres, ¿no? Creo que quienes estamos haciendo una tarea educativa tendríamos que desarrollar también estrategias para hacer mucho más, mensajes mucho más efectivos de lo que deseamos transmitir con los padres. Porque a veces esta mirada de descalificación de la tarea del padre y de la madre, lo único que puede permitir es que se rompa la posibilidad de diálogo. Hay que considerar que muchos de ellos y ellas empezaron esa maternidad en la adolescencia también, claro, ¿no? Y que entonces, como nos comentaba en uno de los testimonios, ¿no? Este aprendizaje se va haciendo en la propia vivencia. Y en mi experiencia, cuando he trabajado con madres, siempre hay una muy buena intención. Y cuando viene la prohibición de las conductas, tiene siempre una intención de proteger, de que no se embaracen, de que no consuman drogas, de que no realicen actividades delictivas.
Y entonces suponen, porque además es el único modelo que se tiene, el de la prohibición, el del autoritarismo, que si ellos prohíben y ellas prohíben, ¿no?, o limitan, entonces el problema está resuelto, ¿no? Entonces, creo que todas las personas también tendríamos que desarrollar actitudes de empatía hacia padres y madres, y los padres y las madres tendrían que ser mucho más flexibles, tendrían que entender, así como yo con frecuencia les digo a las mamás, bueno, cuando hablamos de esto, de el derecho a elegir sobre tu propio cuerpo, y si entonces tu hija decide tener relaciones sexuales, pues tú se lo vas a impedir, y ellas dicen sí, porque entonces puede empezar como la misma historia que yo he vivido que quiero evitar. Y entonces le digo, ¿tu mamá lo evitó? ¿No? Si tu mamá no lo pudo evitar, ¿cómo lo vas a evitar tú? Entonces, ¿cómo entonces entender que el proceso de inicio de la vida sexual activa es también parte de un proceso de desarrollo, y cómo entonces ir construyendo los componentes para acompañar positivamente, sin censura, sin represión, sin autoritarismo? Claro que sí, también estar abiertos a escuchar otras opiniones, otras historias distintas a la propia, a la que hemos vivido. Vamos a ver la siguiente información. El feminicidio infantil, a pesar de que últimamente lo hemos visto muchísimo en las noticias, hemos visto muchísimos casos de niñas que son asesinadas, el feminicidio infantil siempre ha existido. Se viene registrando desde Ciudad Juárez en los años 90, cuando comenzó el feminicidio, fue catalogado ahí, es decir, desde ahí se crea esta figura del feminicidio infantil como una, digamos, de las maneras en las que son asesinadas las niñas. En este caso, el feminicidio infantil, CIMAC Noticias hicimos una investigación sobre el caso justo para ver dónde está ocurriendo, y lo que encontramos es que la mayoría de los casos de feminicidio infantil son personas conocidas o familiares quienes están asesinando a las niñas en México, y bueno, y no ocurre en cualquier contexto, ¿no? Ocurre, claro, que en estados donde hay niveles altos de violencia, donde hay pobreza, o sea, no estamos hablando de cualquier tipo de asesinato, sino muy específico. Las fiscalías, procuradurías de justicia son omisas muchas veces en el registro, en la cómo catalogan los asesinatos de mujeres. Muchas de ellas quedan como simples homicidios. En los casos de niñas esto es aún más, ¿no? Se les cataloga por las autoridades muchas veces como parricidio, infanticidio. Entonces, bueno, ellas ni siquiera llegan al término de homicidio o bien a feminicidio, ¿no? Las autoridades no entienden que también las niñas pueden ser víctimas de esta violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, en CIMAC Noticias, un poco a la falta de, digamos, de estadísticas, lo que hago es ingresar en las bases de datos del INEGI, en las estadísticas vitales de mortalidad. Esta estadística ha sido utilizada por otras organizaciones como Mujeres, justo para conocer cuántas mujeres están siendo asesinadas en México, porque son datos a partir de las actas de defunción que recolecta la Secretaría de Salud. Entonces ahí se estipula la presunción de un asesinato, de un homicidio. Y ahí entonces nos enfocamos, en este caso me enfoco muy precisamente en edades de 0 a 14 años de edad, niñas. Y encontramos que de 2012 a 2016, que es la última actualización de esta estadística, 821 niñas fueron asesinadas. Y estamos hablando de niñas, y aparte estamos hablando de métodos brutales en los que se están cometiendo. Justo lo que tratamos de hacer con este ejercicio periodístico fue visibilizar esa parte, ¿no? Y es que no entendemos que la violencia contra las mujeres empieza desde edades muy tempranas. Yo creo por eso gran parte del feminicidio infantil está invisibilizado, pero claro, ¿no? Son casos que cuando salen a la luz pública, bueno, indignan, claro, porque son niñas y por la hazaña en la que son cometidos estos asesinatos y por quiénes, ¿no? Dramático, de verdad, es nada más de escucharlo, imaginarlo, son unas situaciones extremas de violencia, y precisamente eso es lo que queremos evitar, no llegar hasta esos extremos, y por eso se tiene que hablar de los temas que estamos hablando el día de hoy. Querías acotar algo, después sí profundizamos más sobre esta extrema violencia. Sí, que me parece gravísimo, que me parece terrible. Un indicador
justamente de lo que nos está sucediendo como sociedades en términos de lo que me parece central en el proceso evolutivo de la humanidad, que es el enfoque de derechos. Intervenciones de Ulises, de Ave, de Betty, de Iris, algunos de los comentarios que hay de la audiencia, me parece que empiezan a reflejar ya como esa conciencia de la existencia de los derechos y del respeto que tiene que haber a los derechos, justamente como una fórmula para prevenir y evitar este tipo de situaciones. Claro que sí. Entonces, en el camino llamado, estamos. Claro, un llamado justamente y un reconocimiento al papel que desempeñan los medios en difundir lo Todo que es esto, por supuesto. lo que son los derechos. Vamos a una pausa y regresamos. Entonces, en comparación con los hombres, las mujeres se encuentran, y las niñas, se encuentran en una condición de mayor desventaja. En las encuestas solamente trabajan de 15 años en adelante, ¿no?, que es la edad reproductiva, pero a las niñas las tienen invisibilizadas. O sea, la desigualdad de género empieza cuando somos niños y niñas, ¿no? Por varias razones. En el caso de México, nacer niña implica nacer en riesgo. Yo creo que estamos hablando de un diseño de sociedad que justamente determina esa inequidad. Y cuando quieren acceder a puestos de trabajo y puestos directivos, porque nos pagan mucho menos de la mitad que los hombres por el mismo esfuerzo y por el mismo conocimiento. Entonces, y las niñas que saben mucho y las adolescentes que saben mucho, una manera de volver a enseñarnos que no somos capaces o que no merecemos ese reconocimiento es a través de pagarnos menos. Es decir, que ante una situación de falta de recursos, quien va a ser entonces sacrificada es la mujer. Porque, bueno, no tienen educación, no hay acceso tampoco a la vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que queda es, pues, muchas veces toda esta concepción de la maternidad, de casarse. Digamos, en este modelo, las personas, los seres humanos, somos explotables, somos excluidos, pero también podemos ser consumidos. Entonces, si mi mamá tiene muestras de hacerse de manera autónoma y tomar decisiones y ejercer de manera libre sus derechos, eso lo modela con sus hijas y sus hijas lo replican. Muy bien, pues hasta ahí el resumen de lo que ya se ha dicho el día de hoy y pues el extremo de esta violencia de la que estamos hablando, de lo que estamos tratando de informar para prevenir, como bien decías, Alfonso, la gran labor que se hace desde varios medios para que se logre conocer estos derechos, difundir y sobre todo en la práctica, pues valga la redundancia, practicar estos derechos en la cotidianidad. Pero ya en el extremo estábamos viendo y escuchando sobre los feminicidios. ¿De qué manera esto pues hay cifras alarmantes, ha aumentado? Si hablamos de mujeres ya en edad adulta, pues hemos hecho programas enteros de eso, pero específicamente en el caso de las niñas, ¿por qué ha aumentado y qué es lo que está pasando con este fenómeno en donde muchas veces esta violencia se gesta y se perpetúa en la familia? Hay tres causas desde mi punto de vista y lo complementamos todas y todos. La primera es que por el simple hecho de ser niña está en desventaja y hay una desventaja acumulada, o sea, por ser mujer y por ser niña la coloca en mayor desprotección. Claro, pequeñita, indefensa. Exacto, ¿no? Lo segundo es que hay también evidencia de mucha violencia en el ámbito familiar, sobre todo en prácticas vinculadas a la disciplina. Y entonces hay papás y hay mamás que no están sabiendo controlar sus impulsos para disciplinar, y si tú le sumas que son la autoridad en la casa, que es una niña, que por ser niña y por ser menor de edad es inferior, se nos pasan de repente las fuerzas cuando queremos educar, y hay muchos asesinatos y feminicidios de niñas en el espacio familiar. Y lo otro es que hay un alto nivel de impunidad. O sea, justo hablábamos con Alfonso, la dificultad para acceder a la justicia de niños, niñas y adolescentes, y particularmente cuando se trata de niñas y mujeres, el acceso es indescriptible, o sea, se revictimiza, los procesos son sumamente largos, no hay reparación del daño, no hay aprendizaje para que no haya garantía de repetición, y entonces esos casos no solamente se perpetúan, sino que generan un mal aprendizaje para quienes viven de manera pasiva la violencia. Miren, para poner un ejemplo, voy a leer esta llamada que a mí me llamó muchísimo la atención,
porque dice, equidad para las niñas, perdón, hay muchas que abusan de esa condición, son agresivas y groseras y se excusan en ser niñas y sus padres las justifican porque a las niñas no se les pega. Pero fíjense el contraste, o sea, estamos escuchando que a las niñas las están matando y aquí nos dice que las niñas son agresivas y groseras. Y entonces, sin embargo, en cuestión de derechos y oportunidades, creo que niños y niñas pueden todo, las habilidades se desarrollan o no dependiendo del apoyo que se reciba. Estoy de acuerdo en la segunda parte, pero ¿qué sucede con esta primera parte en donde se ve como que, ay, por ser niña no te pego, pero no, es que por ser niña y por ser niño? Claro. Creo que tiene que ver también con, insisto, con este modelo de autoritarismo, de control, ¿no? Y cómo hemos crecido con la idea de que la violencia es el recurso que vamos a utilizar para el establecimiento de límites. Muy probablemente la persona que hace este comentario piensa que esta exigencia de derechos pasa como por esta idea de permitir que absolutamente todo se haga y que esto va a llevar a un nivel de caos, sin darnos cuenta que en este momento estamos en una situación verdaderamente caótica, ¿no? Sí, tendríamos que pensar que este nivel de violencia en el que estamos es un nivel de violencia que viene de muchos años atrás y que ha empezado con estos recursos cotidianos de cualquier tipo de manifestación de la violencia, ¿no? Eso es algo que tenemos que identificar todos y todas. Si nosotros queremos revertir las condiciones tan terribles que estamos viviendo en este país, necesitamos cambiar nuestras prácticas de violencia. Necesitamos entender que la violencia lo único que ha generado es esto. Es más violencia, por supuesto. supuesto. Que es lo que estamos tratando de cuestionar son las relaciones de poder que se traducen en violencia. Entonces, no importa si es una niña o un niño que hace mal uso de su poder, tiene que ser educado y acompañado para que lo revierta y lo convierta en una buena experiencia para todos. Entonces, la buena noticia que le doy a quien le escribe el mensaje es que sí, o sea, no estamos tratando de que las niñas se pongan por encima, ni las mujeres por encima de los hombres, sino que podamos equiparar el ejercicio de poder para que sea ético y equitativo. Qué bueno que hablas de poder, porque escuchamos mucho esta palabra empoderamiento de las niñas, de las mujeres, y que se refiere más como en estos extremos, que las niñas puedan llegar a defenderse, aprendan a defenderse, aprendan a exigir lo que les pertenece. Claro. Aprendan a ser autónomas, aprendan a ejercer la libertad. La libertad es autonomía. La libertad no puede pasar por encima de absolutamente nadie. Pero además, otra de las cosas que no entendemos es cuando generamos condiciones de equidad, de libertad, de autonomía para las mujeres, ese es un beneficio para todos y todas. Porque de alguna manera, bueno, nunca hemos pensado que cuando estamos tratando de poner en una condición de justicia a las mujeres, vamos a someter a nadie. A los hombres, por ejemplo. Exacto, no es injusticia para alguien más. No es injusticia. Entonces, en este deseo de transformación, tenemos que entender que todas vamos a salir beneficiados. Alfonso, ¿de qué manera ve esto Save the Children? Por ejemplo, ¿de qué manera considera que es importante y vital invertir en la educación de las niñas, por supuesto de los niños también, pero para revertir estos extremos de violencia a los que hemos llegado? Sí, nosotros creo que tenemos que reconocer como sociedad que estamos en una crisis que no es solo de nuestra sociedad, es una crisis civilizatoria. O sea, hemos llegado a extremos en donde las personas, los seres humanos son prescindibles y ese es el gran riesgo que estamos enfrentando. Entonces, justamente la manera de revertir eso es que empecemos a reconocer los derechos, el absoluto respeto que tenemos que tener por cada individuo en la sociedad, sea niña, sea niño. Y en esta lógica de cómo enfrentar, cómo desarrollar las cosas, justamente está esta idea de la inversión que tenemos que hacer en la infancia. Desde la infancia. O sea, el gasto, los recursos que se destinan
a, digamos, darle plenitud al ejercicio de los derechos de niñas y niños, no son un gasto, son una inversión. Justamente el retorno de esa inversión es muy rápido. Lo que nos permite como inversión es justamente cambiar las dinámicas de la sociedad y desarrollar una sociedad mucho más equitativa, mucho más, digamos, plena en términos más libre para el ejercicio de los derechos, ¿no? Pues mira, vamos a ver la siguiente cápsula precisamente de Save the Children para que quede más claro y ejemplifica muy bien el trabajo que se hace. Bueno, en Save the Children trabajamos desde hace 40 años en México, impulsando programas de atención directa con niñas, niños y adolescentes en el país. Todos nuestros programas tienen una perspectiva de género, es decir, buscamos romper todas las desigualdades que existen entre hombres y mujeres para poder generar mejores relaciones y así poder cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo tengo 15 años y me junté a los 14. Actualmente Save the Children se especializa en 3 temas que están enfocados a lograr la igualdad de género. Uno es el matrimonio infantil, erradicar el matrimonio infantil en México. El segundo es reducir los embarazos adolescentes y el tercero promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes en el país. La primera instancia, que son los matrimonios infantiles, bueno, desde el área de política pública tratamos de modificar las legislaciones que aún permiten los matrimonios en personas menores de 18 años de edad. A la fecha restan 3 estados que lo permiten, que son el estado de Sonora, Querétaro, Baja California y el Código Civil Federal, que todavía establece una edad diferenciada para que los chicos y chicas se casen. Y bueno, vemos a los matrimonios, no solo los matrimonios formales que llegan al registro civil y que se casan y firman, sino también los matrimonios informales, es decir, estas uniones libres que están sucediendo últimamente en mayor medida y en mayor grado. Y esto puede estar relacionado con otro tema que también trabajamos en Save the Children, que son los embarazos adolescentes. En México somos el país de la OECD con el mayor índice de embarazos adolescentes en el país. 1 de cada 5 nacimientos son de mujeres adolescentes. Y bueno, esto trae toda una serie de consecuencias, no solo para la adolescente que quedó embarazada, sino también consecuencias sociales, ¿no? Y el tercer componente que trabajamos es el de salud sexual y reproductiva. Este componente lo trabajamos ya directamente con niñas, niños y adolescentes de nuestros programas, donde les enseñamos acerca de sus derechos, donde les enseñamos acerca de la menstruación, qué sucede con la menstruación, qué hay alrededor, para terminar con todos los tabús, y también les enseñamos sobre temas de métodos anticonceptivos y cómo cuidarse y cómo ejercer una sexualidad responsable. Muchísimas gracias por esta información, gracias a Save the Children. Como les decía, toda la información y los datos de nuestros invitados y lo que han visto, pues lo vamos a poner en redes sociales. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Gaby. Gaby, me platicabas que eres directora de prepa. Sí. ¿Cómo ves la situación de las jóvenes en estos extremos de violencia y de qué manera ustedes desde la educación en el aula pueden influir? Muy bien, sí, es muy importante para el sistema educativo no perder de vista estos temas. Yo considero que en la actualidad las escuelas no podemos trabajar a puerta cerrada. Tenemos que abrir las puertas y trabajar con todas estas organizaciones que tienen mucho que aportarnos y escuchar, como bien decían, a nuestros adolescentes. Es muy importante conocer, ¿sí?, cuáles son sus necesidades, cuáles son las problemáticas que viven el día a día, pero lo más importante, yo creo que tenemos, y el reto más importante es creer en nuestros adolescentes, darles nuestro voto de confianza. Y para eso, pues una de las finalidades de nuestro sistema educativo, en especial la educación media superior del gobierno del Estado, está muy preocupado no solamente por todos los proyectos académicos, por todo el crecimiento académico y profesional que podamos aportar en nuestros adolescentes, sino en su formación personal. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas de los que hablas? O sea, nos dices escucharlos y creerles. ¿Cuál sería de los principales problemas que ves tú que están surgiendo, que a lo mejor antes no surgían con tanta fuerza? Se me ocurre tal vez el de la violencia como el bullying, el extremo, en donde escuchamos hace unos días la noticia de que los propios compañeros asesinan a otro de ellos. Sí, yo creo que todo este tema de violencia es consecuencia de las problemáticas sociales, de la dinámica que se está viviendo, como bien decían, desde la familia, desde sus hogares, de cómo están viendo no solamente la mujer, también el hombre, el adolescente, cómo está siendo tomado. Desgraciadamente nosotros nos enfrentamos que a veces de manera social, el simple hecho de ser adolescentes
pareciera que son un problema. Y desgraciadamente ellos se identifican así. Como un problema, ya una etiqueta. Exactamente, ¿no? Y lo siguen asumiendo nuestros adolescentes, ¿no? Si bien es cierto, hubo épocas, en nuestra época, por ejemplo, recibimos muy poca información, después vino como que la época en que se les saturó de información, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué tantos embarazos en la actualidad? Si se supone que nuestros adolescentes ahorita saben lo que es un condón, claro, saben lo que son los métodos anticonceptivos y demás, saben lo que es una relación sexual, que nosotros no conocíamos en nuestra adolescencia, tal vez. Pero lo que sucede ahorita es que nos hace falta fortalecer sobre todo las habilidades socioemocionales, que es una de las metas principales de este nuevo modelo educativo. Poder insertar el desarrollo de habilidades socioemocionales y el desarrollo de habilidades para la vida dentro de su formación académica y profesional. Que ellos sean capaces de desarrollar competencias no solamente para ser futuros profesionistas, sino para enfrentar las diferentes problemáticas que viven el día a día. Claro, y para ser mejores personas, seres humanos, en la integridad. Sí, Muchísimas claro que sí. gracias. Tengo que continuar por acá con Fernando, muy importante todo lo que nos dices. Y Fernando, como él es médico, tiene pues también una visión que complementa el área de la educación y el área de la salud. Hola, buenos días. Yo formo parte del gran equipo del Instituto de Salud del Estado de México. Pertenezco a la jurisdicción sanitaria de Catepec. Catepec cuenta con más de 30 centros de salud. En cada centro de salud hay un módulo de atención en salud de los y las adolescentes. Formamos parte del gran equipo de servicios amigables. Contribuimos con talleres en materia de educación sexual, equidad de género, métodos de planificación familiar, prevención del embarazo. Pues de esta manera aportamos también o contribuimos con IPAS al gran esfuerzo que merecen los adolescentes. Es decir, que si un joven, un adolescente se acerca a Fernando como médico, no se va a topar con esta cara de juicio, de cómo, pero ya vienes a preguntar. O sea, mencionaste la palabra amigable, qué importante. Sí, el servicio amigable en todo momento debe ser empático, ¿verdad? Nunca debe de juzgar al adolescente. Cuando el joven adolescente se acerca al módulo, pues también uno debe de darle una información veraz, científica, ¿verdad? Y todo va a ser de una manera empática y confidencial. Claro, ¿verdad? que sí. Pues, siempre con trato respetuoso. Maravilloso este trabajo, Fernando. Muchas gracias por hacer este ejemplo, por ser la voz de los médicos que sí se acercan a los jóvenes. A ustedes, gracias. Y por acá tenemos a Consuelo. Cuéntanos, Consuelo. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy trabajadora social, yo soy facilitador de escuela para padres, vengo acompañada de las mamis. Nosotros en nuestro plantel les llevamos a los chicos muchas pláticas acerca de educación sexual, porque sabemos que ya los chicos a los 12 años ya tienen su actividad sexual. Por medio de clínicas nos acercamos mucho, nos apoyan mucho, Centro de Salud, IMSS, ISSSTE, todos nos acercamos a todo tipo de clínicas. Enfrente de nuestro plantel afortunadamente hay una clínica, también nos apoyan mucho con las pláticas. Contamos también con una clínica que es se llama Adolescencia, también ellos nos apoyan muchísimo. Lo más importante, Consuelo, se nos termina el tiempo, pero es que está cerca de los padres. Entonces tenemos médico, maestros, padres representados en toda la familia. Vamos a hacer una pausa y volvemos. En Diálogos en Confianza nos interesa orientarte en los temas que te preocupan. El próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la tuberculosis meningea, que está asociada con secuelas severas, por lo que un diagnóstico rápido y un tratamiento temprano sigue siendo la prioridad. El martes, Cristina Jauregui te invita a charlar sobre las redes sociales y el impacto mediático que hoy tienen los llamados influencers. Un influencer no solo opina, sino que genera interacciones de alto impacto con sus seguidores que se traducen en tendencias de consumo. El miércoles, reflexiona con Marisa Escribano acerca de todo lo que nos da el trabajo. Para muchos es el centro de su vida. Otros lo ven como algo necesario y se limitan a realizar sus actividades. Pero, además de un salario, ¿a ti qué te da tu trabajo? ¿Sabías que en México 1 de cada 5 personas fueron discriminadas en 2017 por su apariencia física, edad,
arreglo personal o por profesar una religión distinta a la católica? En el marco del Día Nacional de la No Discriminación, acompaña este jueves a Fernanda Tapia. El viernes estaremos transmitiendo desde la Feria del Empleo del Instituto Politécnico Nacional. La idea es vincular a los jóvenes con el sector productivo y mostrar las exigencias del mercado laboral. Carmen Muñoz te espera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos un mensaje a las redes sociales. Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes. Creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio. Sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. En mi casa todo empezó con un juego. Nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, sería buena idea que seas maestra. Y nunca faltó el que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Ahora diseño dispositivos para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. Mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, ayudando a acabar con una crisis de ébola. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. Claro que sí se puede y claro que las cosas pueden cambiar y el principio es visibilizarlo, reflexionarlo y pues poner manos a la obra como las asociaciones que nos han acompañado el día de hoy. Les voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook Live. MT Espinosa de Los Monteros dice, yo sé que a muchas mamás no les va a gustar mi comentario, todo comienza en el hogar, eso de la chancla y el cinturón desde hace muchos años solo lastima a nuestros niños, eso no es educar, disminuye la autoestima y es ignorancia de los padres. Se educa como padres golpeadores y personas que creen que no merecen ser amados. Bueno, como fomentando esto. También Ana Levy nos dice, basta con ver los memes y chistes que se difunden en las redes sociales que hacen burla y se mofan de la conducta de las mujeres y lo más irónico que muchas mujeres se ríen, los apoyan o los comparten. Nosotras mismas no nos respetamos. La primera en ponernos un pie es muchas veces una mujer por celos, envidia, etcétera. También nos dicen... Abigail, yo tengo 2 hijas aún pequeñas y siempre las estoy educando donde ellas se den cuenta que los niños y las niñas son iguales, tanto a la hora de jugar como en todo, aunque mi esposo tiene aún muchas ideas machistas. También esto es difícil, ¿no? En la pareja cuando pues son 2 los que educan y cada uno pues trae un mundo de ideas distinto. Ya estamos en el último bloque, me gustaría que una vez que ya vimos el panorama, lo reconocimos y lo transmitimos, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué se puede hacer? Cada uno desde su organización pues ya está trabajando en ello, pero ¿qué podemos hacer para sumarnos tanto con ustedes o desde el hogar? Vámonos así. Sí, a mí me gustaría enfocar en los distintos ámbitos que pueden ayudar para que esto sea favorable. Nosotros trabajamos en la escuela, pero también trabajamos con los centros de salud y también trabajamos con los padres de familia y la idea es que abarquemos distintos escenarios y que tengamos el apoyo y que vayamos deconstruyendo estos significados que no ayudan a la equidad desde distintos espacios. Y creo que eso pues, nos ha funcionado, ¿no? Porque sabemos que si el chico necesita información, si va al centro de salud, la va a recibir sin barreras, sin estigma, y si va a preguntarle a sus papás, también va a ser así. Entonces, tratar de ir creando estos espacios facilitadores para ellos. Y, por ejemplo, ¿cómo sensibilizar a la población en general? Aquí me encantó que van a presentar un cuento, porque son herramientas para toda la gente. Decía yo, muchas veces no vemos la realidad, o porque estamos acostumbrándonos. Incluso cuando pasaba lo de los feminicidios, decía yo, ¿cuántas veces escuchamos una noticia de que se murió, mataron, asesinaron? Y ya es como que, decías tú, hay un bloqueo porque ya es tanta la violencia que escuchamos a diario que ya ni siquiera la podemos digerir.
Claro. Sí, creo que tenemos que seguir hablando sobre estos temas. Es una manera de visibilizar nuestros problemas y de buscar herramientas para transformar. Yo creo que además de transmitir información, que es importante, creo que quienes estamos realizando una tarea educativa también tenemos que hacer, no solo decir, ¿no? Porque a veces entonces nos quedamos solo en las recomendaciones y no generamos como condiciones en donde las niñas se empoderen. En la organización en la que yo colaboro, realizamos un taller de perspectiva de género que inicialmente pensamos que iba a ser solo para niñas y adolescentes, pero después dijimos, no, también tiene que ser para los niños y para los adolescentes chicos, ¿no? Y después de este taller de perspectiva de género, entonces las niñas y las adolescentes, ellas sí, solo las niñas y adolescentes y algunas mamás también, construyeron cuentos con perspectiva de género. Porque una de las cosas que cuestionamos en este taller fue el tema del amor romántico, de cómo esta idea de viviste feliz por siempre, de cómo vas a encontrar tu príncipe azul que te va a proteger, pues entonces es una vacilada en alguna de las pues es que ocasiones, no es real tampoco. Y entonces este libro condensa cuentos hechos por niñas y adolescentes y mamás en situación de calle con perspectiva de género. Entonces, hoy se va a presentar a las 11 en la biblioteca de IBI México, pero también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Étnica. Con todo gusto se los compartimos. Muchísimas gracias. Nisali, ¿qué se te ocurre a ti? Pues mira, yo creo y quiero invitar a que no nos quedemos en el horror, porque nos paralizamos y no acompañamos. Entonces quiero invitarles e invitarlos a que, por un lado, empecemos a acompañar a las niñas para que aprendan a decir no y a denunciar lo que no le gusta que le hagan, que le digan, ¿no? Y en el caso de los niños y los hombres, a que aprendan a respetar esos nos. ¿Y cómo se hace? Desde la casa, insisto. Una de las cosas que estamos encontrando es que cuando se empieza la vida sexual, los niños y niñas, aunque tengan información, no tienen la fortaleza de poner el límite y saben que el compañero tiene que ponerse condón, pero no tiene la fortaleza de decirle que se lo ponga, porque en la casa esa autoridad tampoco respeta cuando yo lo cuestiono o cuando yo le digo, lo invito a hacer algo distinto. Entonces, papás, mamás, déjense cuestionar tantito por sus hijos, no pasa nada, no es quitarle su lugar de adulto y su lugar de autoridad, es aprender a que las niñas y niños puedan negociar con ella para que en lo privado luego, en los cuerpos y en la dinámica sexual, ellas puedan tener certeza de que los no son importantes, ¿no? Quiero recomendarles 3 lecturas rapidito. Uno, para la tarea educativa en las casas y en las escuelas, se llama No hay niño malo, de Teresa García, una autora mexicana, y explica desde las neurociencias cómo acompañar y cómo poner límites de manera respetuosa y desde el enfoque de derechos justamente. El otro, para los hombres y para los adolescentes, el libro de Lidia Cacho, bueno, para los adolescentes no, para sus papás, ellos hablan, que es un cuestionamiento a las nuevas masculinidades, está increíble, y bueno, que sacó la Red por los Derechos de la Infancia en México, a quien estoy representando el día de hoy también, la desigualdad de género empieza en la infancia, eso para educadores, educadoras, mamás y papás, y lo pueden descargar en la página de internet en la Rediva. Muchísimas gracias, excelentes recomendaciones. Adelante, Alfonso, desde la crianza también tú nos has hablado mucho de esto, del amor, de cambiar la violencia por otras formas de crianza. Sí, yo creo que tenemos justamente que emprender un camino que va a ser muy arduo, pero que es urgente, de transformación cultural. Nuestro planteamiento como organización es no dejar a ninguna niña, a ningún niño atrás. Esa es la dimensión del problema. A mí en lo particular no me gusta hablar de estadísticas, porque entonces tendemos a ver los problemas como si no fueran graves, en el sentido de que cualquier vulneración de derechos para cualquier niña es gravísima. No necesitamos que haya cientos de miles o millones de niñas en situaciones de vulnerabilidad. Cualquier niña en la trata, cualquier niña víctima de abuso, de violencia, de abandono, cualquier niña incorporada al crimen organizado,
cualquier niña que está haciéndose daño, porque ya ni siquiera se necesita que haya un perpetrador para que las niñas se hagan daño. Sí, porque la misma situación en la que se encuentran y no tienes las herramientas para salir del dolor que estás viviendo, te lastimas. Porque no tienes la posibilidad de un proyecto de vida, ¿no? Que valga la pena, ¿no? Cualquier caso nos debe indignar como sociedad. Y mientras no cambiemos, digamos, ese chip, esa visión, esa mentalidad de que la vida humana es absolutamente maravillosa, milagrosa, que el reconocimiento de cada persona es absolutamente indispensable, mientras no trabajemos seriamente como sociedad en garantizar el ejercicio de todos y cada uno de los derechos para cada una de las niñas, las cosas van a seguir siendo muy serias. Entonces, esa es la invitación, a que cambiemos, a que transformemos culturalmente, a que desde la sociedad, desde el gobierno, desde los medios, hablemos con otro discurso. Nosotros proponemos, por ejemplo, que haya una gobernanza centrada en la infancia. Quiere decir que si resolvemos las condiciones para que todas las niñas y niños gocen de todos sus derechos, la sociedad va a estar bien. Claro, porque va a haber seguridad para todos, supuesto. porque va a haber trabajo para todos, porque va a haber un ejercicio de derechos también colectivo, porque va a haber familias que estén en buenas condiciones. Entonces, tenemos que poner a las niñas y a los niños en el centro de nuestra preocupación, de nuestro esfuerzo, de nuestra realidad. Incluso se me ocurre que va a haber salud, hasta en cifras de mejora de la salud del bienestar general, pues esto se ve reflejado. Oigan, pues bueno, recordando que hoy es el Día Internacional de la Niña y que el lema es con ellas una generación de niñas preparadas, a mí me gustaría que dejáramos un objetivo, un propósito para el público el día de hoy, alguna idea concreta que podamos hacer las mamás de niñas, las que tengamos cerca a una niña el día de hoy. ¿Qué acción concreta se les ocurre para desarrollar este lema, una generación de niñas preparadas? A mí se me ocurren muchos, pero una de las cosas que también me parece muy importante es que no rechacemos el lenguaje incluyente, que empecemos por nombrarnos a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, ¿no? Que también en el tema, sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones que están tan conectados y conectadas con las redes sociales, que procuremos no reproducir los esquemas estereotipados, que no reproduzcamos chistes, no reproduzcamos videos violentos, ¿no? Y que pensemos que esta conmemoración del Día de la Niña es algo, insisto, que beneficia a todos y a todas. A mí se me ocurre, desde esta lógica de que se preparen para tener poder económico, que en esta semana la dejen pagar las cuentas y que le dejemos el dinero de la tortilla y que sea ella que lo pague, y si vamos a hacer la despensa sábado y domingo, que vaya a caja y lo pague, porque el dinero empodera y porque el ejercicio de la ciudadanía económica para las mujeres es vital, no solo para no propiciar situaciones de violencia, sino y sobre todo para salir de ella. Que paguen la cuenta. Exactamente, que puedan participar de las cuentas y de la economía de la misma manera que si tenemos un niño o un hijo, ¿no? Alfonso, ¿se te ocurre algo en concreto? Sí, que pensemos en este día no como un día de celebración, sino justamente como un día de toma de conciencia. Si hay un Día de la Niña es porque tenemos déficit como sociedad, tenemos deudas con las niñas y porque tenemos que hacer conciencia de esa deuda que tenemos como familias, como espacios de protección, como sociedad. Entonces, hacer conciencia, discutir el tema, por qué es importante la afirmación de la situación, de la identidad, de las posibilidades, del futuro de las niñas, del presente de las niñas, porque eso va a empezar justamente a cambiar estas mentalidades, ¿no? A mí se me ocurre algo tan sencillo como hablar del tema de lo que es el día de hoy en casa. Me recuerdo con mis hijas, yo tengo 2 hijas y un hijo, y con el Día del Niño, el que es este día comercial, que bueno, pues se compran los dulces o ves los anuncios o escuchas y en las escuelas les hacen alguna dinámica para festejar y celebrar el Día del Niño. Mis hijas, y la más chiquitita el año pasado tenía 4, me dice,
mamá, pero es que no es justo, ¿por qué no es Día de la Niña? O sea, empezando con este lenguaje incluyente que ella entendía que solamente íbamos a celebrar a los niños de la escuela y ella no se sentía parte de. Pero vamos a hablarles de que esto no es el día comercial, de que este es un día distinto para conmemorar, para traer a la mesa el tema de la equidad, de los derechos y que ellos también escucharlos, ¿no? Escuchar a los niños y a las niñas qué opinan, cómo lo ven. Adelante. Y yo creo que también dejar de naturalizar los estereotipos, ¿no? Y la violencia, claro. Sí, visibilizar que, bueno, estas diferencias que normalmente se manejan de lo que es ser hombre y ser mujer, pues es una construcción social, ¿no? Y que nosotros podemos modificarla, nada es natural. Así Somos es. seres sociales. Pues mira, precisamente de eso nos dice Juan Francisco Meso en una llamada. ¿Cómo le vamos a enseñar a los niños lo que es equidad si no lo practicamos los grandes? Muchas veces queremos que los niños se comporten como adultos cuando ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Y la realidad es que los niños son personas completitas, con toda su inteligencia y muchas veces no los creemos capaces de. Pero por supuesto que son capaces y por supuesto que pueden lograr lo que se propongan si se los permitimos y si los acompañamos. Muchísimas gracias por este programa tan bonito. Recordemos y reflexionemos en el tema de las niñas el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de redes sociales, de sus televisores y a todo el público aquí en el estudio. Gracias.